¿Será Homero Simpson un comunista? Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Y qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! En tiempos de movilizaciones, en tiempos de paros a lo largo y ancho de nuestra América, siempre es pertinente hacerse la pregunta por el lugar de la izquierda, por el lugar de las fuerzas de izquierda, por el lugar de los procesos organizativos, con el propósito de hacer algunas aproximaciones a lo que se encuentra tras la escena, detrás de los acontecimientos. Hemos querido invitar en el día de hoy a Clara López Obregón, dirigente política de izquierda, mujer de militancia de izquierda de muchas décadas, al profesor Sergio de Zuviría Samper, profesor de la Universidad de los Andes, y al profesor Daniel Riveros Caicedo, profesor de la Universidad Nacional. Tenemos la intención de hacer algunas aproximaciones, algunas reflexiones acerca de lo que acontece, pero sobre todo a lo que nos contribuye a explicar lo que está aconteciendo. Profesor Sergio, después de una larga desertificación neoliberal, podría uno decir, aunque hubo expresiones desde luego previas, particularmente con la Revolución Zapatista en México, a partir de finales de la década de 1990, como que de nuevo empezaron a sentirse con mayor fuerza las voces, y no diríamos solamente las voces, sino también la presencia de la izquierda ahora en los gobiernos. Lo digo sobre todo a partir de Hugo Chávez y lo que en ese momento se caracterizó como un ciclo de izquierda en América Latina. Pues yo quisiera un poco como conocer la valoración que tú tienes acerca de lo que empezó a acontecer allí, de las elaboraciones intelectuales y políticas que obviamente pues pueden explicar lo que también ocurrió allí, y desde luego las propias movilizaciones que en todo caso ya se estaban viviendo en América Latina contra las políticas neoliberales. Luego de la disolución, la bancarrota de la Unión Soviética, se creó una especie de consenso ideológico de que la distinción izquierda y derecha era completamente irrelevante, que ya no era necesario teóricamente. Pero hay un texto emblemático de Norberto Bobbio del año 1994 que habla exactamente de la distinción izquierda y derecha. Es un texto que en menos de una semana vende 10.000 ejemplares. Quiere decir que el mundo intelectual claramente se da cuenta que es una distinción muy importante. Él además, Norberto Bobbio, la defiende y de alguna manera hace toda la argumentación teórica para sustentar la necesidad social y política de la distinción. Pero lo más interesante es que el continente en ebullición de nuestra América es el que prácticamente va a mantener viva, no solo teórica, sino prácticamente la distinción. Tú lo decías, el 1 de enero de 1994, una respuesta antineoliberal del zapatismo, y luego empiezan todas las marchas y las protestas que llevarán a los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina desde 1998 con la llegada de Hugo Chávez al poder y en adelante esa estela importantísima de gobiernos. Por eso creo que América Latina es una sociedad en marcha, una sociedad en ebullición que está defendiendo prácticamente con sus posiciones y debates la necesidad de mantener la distinción
teórica y práctica entre la derecha y la izquierda. Bueno, pero según lo que está señalando, creo que surge un planteamiento que me parece interesante y es lo que ocurre inicialmente desde fines de los 90 y luego en buena parte de este siglo, Clara, es como un vínculo entre lo que está ocurriendo y las respuestas a lo que han sido las políticas neoliberales. Es decir, el rasgo muy distintivo al inicio pareciera ser el antineoliberalismo, podríamos decirlo, ¿no? Yo pienso que sí, pero yo haría la siguiente observación, que todos esos gobiernos, porque fue Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, en Uruguay, Argentina, Chile con Bachelet, aunque no tan a la izquierda, Ecuador, la verdad es que Bolivia fue un chaparrón que recorrió todo el continente, y pienso que la llegada al gobierno de la izquierda es que, a diferencia de la izquierda académica, que en gran sentido, con toda la tradición marxista, siguió siendo antisistema, todos estos gobiernos fueron antineoliberales, pero no antisistema. Y el hecho es que cuando fueron perdiendo las elecciones o los fueron sacando con estos golpes blandos, como a Dilma, a Rousseff y a Lugo, lo que pasó en esencia es que nos quedamos haciendo un análisis de cuál fue la transformación sostenible que sacaron adelante estos gobiernos. Y uno obviamente hace la pregunta, pero se la tiene que responder diciendo, bueno, pues que también en qué correlación de fuerzas estaban. Chávez en su aló presidente se la pasaba diciéndole a los venezolanos que a mí me eligieron a la presidencia, me eligieron al gobierno, no al poder. Entonces ahí hay mucha tela de dónde cortar, porque para ser sostenibles todos estos procesos de cambio no puede ser solamente con las políticas públicas que se desprenden de un gasto público asistencial, sino que tiene que haber transformaciones de fondo que no se dieron, salvo en alguna parte en Venezuela no con mucho éxito. Pero así como América Latina y el Caribe recibió la mayor dosis de capitalismo neoliberal, de veneno neoliberal, pues también fue en este continente, o ha sido nuestro continente, el inmenso territorio donde han brotado con mayor fuerza los movimientos sociales que están comenzando a cambiar el planeta, porque este mundo ha comenzado a cambiar y nadie podrá detenerlo. Sí, creo que has introducido un aspecto que me parece clave también para comprender el asunto y que en cierta manera pues también se expresan las diferenciaciones que se fueron advirtiendo a lo largo de la primera década de este siglo y que entre otras cosas pues llevaron a empezar a elaborar nuevas caracterizaciones. Yo recuerdo que al principio se hablaba de gobiernos de izquierda, luego se dijo gobiernos de izquierda y de centroizquierda, y después se empezó a hablar de gobiernos alternativos, gobierno nacional populares, neoestructuralistas, es decir, incluso había dificultades. Neodesarrollistas, había dificultades para caracterizar, y al final, como tal vez podemos comentarlo más adelante, pues se termina instalando el concepto del progresismo, para genéricamente hacer alusión a eso, para recoger los datos. Pero yo creo que has introducido algo, y es que y es como una inquietud que yo incluso particularmente he tenido, y es que yo no sé si el problema fue de los gobiernos o el problema fue que las analizaron los gobiernos y de pronto les dimos caracterizaciones que tal vez no correspondían necesariamente con lo que ellos efectivamente estaban realizando, porque aquí entran discusiones como las que tú estás planteando, antineoliberalismo, anticapitalismo, gobierno, Estado, gobierno, poder. Bueno, ¿tú qué valoración tienes al respecto? Ese es el tema central, porque el camino de estos gobiernos, para decir la fase final que anotaste, progresista, es una vía
no ortodoxa con relación al análisis que tenía el marxismo de cómo llegar al poder, porque la globalización instauró una correlación de fuerzas internacional a favor del capital, que lo hace más o menos en la década del 80, que tiene que ver con la destrucción prácticamente de la representatividad sindical en Europa, con la caída de la Unión Soviética, con la entrada de China al neoliberalismo, con las políticas de apertura comercial, con las dificultades que va a tener la revolución salvadoreña, los países periféricos, Angola, además. Entonces se instaura una correlación de fuerzas en la cual aparecen estos gobiernos. Y la correlación de fuerzas es internacional del capital, no es nacional. Y desfavorable. Y eso tiene que ver con qué, con la forma como también cambió el Estado. Es decir, hizo un Estado más en función del capital corporativo y de las necesidades de inversión y de ganancia financiera y corporativa. O sea, desestructuró las formas anteriores del Estado-Nación y creó un tipo de, digamos, de organización política por fuera de lo convencional. Y además articuló la globalización de capital con flujos de entrada y salida por fuera del control político. Entonces, la correlación de fuerzas se expresó también en el escenario económico. Es decir, aquí se insiste mucho en el neoliberalismo como economía, pero creo que el punto de partida es político. Apareció el discurso económico después de una imposición política del capital, que en términos de la relación capital-trabajo va a ser flexibilización laboral, va a ser desconocimiento de los derechos de los trabajadores, bueno, todo lo que sabemos. Entonces los gobiernos alternativos surgen ganando electoralmente, pero sin destruir el poder, ni el aparato militar, ni el modelo macroeconómico financiero, ni las formas de representatividad convencional. O sea, tienen que actuar en el marco del parlamentarismo que ya estaba establecido, de las reglas de juego de ese parlamentarismo. Luego la situación es muy complicada porque ¿cuáles son las mediaciones para que efectivamente estos gobiernos se desarrollen más? Es decir, pueden en la correlación actual cambiar el poder político y pasar a una fase, digamos, de políticas que, como ya se ha dicho aquí, cambien la focalización, que en última fue lo que se hizo, o sea, las políticas focalizantes, que efectivamente en el pico de cresta de las commodities, de los precios altos de las commodities, pues le permitió una redistribución mayor que lo que convencionalmente hacen las democracias liberales. La pregunta es lo que tú haces, lo que tú dices, ¿eso era el límite posible o se podía transgredir ese límite? Creo que ese, digamos, desde el punto de vista estratégico sería la primera pregunta. Pues el primero que lo transgredió fue Chávez, que al gobierno de Venezuela no le fue muy bien, porque la huelga del capital es tal vez más fuerte que la huelga que pueden hacer los trabajadores. O sea que sí, la correlación de fuerzas... El 2003, dices tú, el 2003. Claro, yo creería que ahí nos toca hacer como diversos tipos de aproximaciones, ¿no? Uno, el que tiene que ver con la propia capacidad política, incluso con la voluntad política. En algunos casos, pues habría que decir que no podía esperarse más de lo que ocurrió, ¿no? Tú mencionabas hace un rato el tema de los golpes blandos, el caso Dilma en Brasil, pero cuando se pone ese caso Dilma en Brasil, yo siempre digo, pero ¿y cómo se explica que el vicepresidente de Dilma fuera Temer? Entonces ahí hay una alianza política problemática. Pero yo creo que habría que explorar también otro aspecto acá que resulta interesante, pues además de señalado por Daniel y es como esas dimensiones culturales que yo creo que aquí también están irrumpiendo. Porque aquí el tema no solo es, digamos, las configuraciones del capitalismo global, que desde luego marcan de manera contundente, sino que aquí estamos en presencia también de irrupción de nuevos sujetos. Hay como una ruptura en ese sentido con el marxismo clásico, si se quiere, que son los que están liderando los cambios, pero también hay otro tipo de expresiones. Sergio, ¿tú cómo...? Yo diría que, digamos, ya analizando un poco en perspectiva, hay que diferenciar tres procesos, como lo hace Emir Sader, yo creo que es el decano un poco de sus análisis. Una cosa es el proceso boliviano, ecuatoriano y venezolano, donde lo que se gesta en América Latina son luchas sociales que desatan procesos constituyentes con gérmenes de carácter anticapitalista,
donde el proceso tal vez más desarrollado para toda América Latina es Bolivia, mientras nosotros... Pero discúlpame que te interrumpa. Bolivia pone en evidencia cómo en un mes... No, en 24 horas. Sí, pero digamos uno podría decir que no es un proceso cerrado. La vieja discusión... Digamos, Bolivia es un proceso completamente abierto. Algo que trabaja mucho Emir Saer es que es tal vez de los pocos procesos donde hay una reflexión teórica también en ebullición, con el grupo Comuna, con el grupo de Álvaro García Linera, ¿no? Es un grupo que no solamente hace práctica política, sino también está pensando estratégicamente. Un problema de la izquierda latinoamericana es a veces su orfandad estratégica anticapitalista, ¿no? Entonces, no podemos decir que el proceso boliviano esté cerrado. Ah, no, en está absoluto. Completamente abierto, porque es un poco lo que decía Clara. Pero Cuando Hugo Chávez decía gobierno pero no poder, es porque lógicamente detrás hay la idea de construcción de hegemonía, de una nueva hegemonía política anticapitalista cultural. Y tal vez los únicos incipientes hacia esa vía han sido los procesos, yo diría, venezolanos, con todas sus dificultades y limitaciones, y tal vez el modelo de análisis más interesante sería en qué termina el proceso boliviano a un tiempo corto. Sí, habría que valorar, porque incluso a propósito de Bolivia me parece haberle escuchado a quien fuera una dirigente estudiantil, Camila Vallejo, alguna consideración señalando que poco había aprendido la izquierda del papel de los militares en el caso de América Latina, a propósito de lo que había ocurrido en Bolivia. Porque aquí escuchamos otra vez esa idea de unas fuerzas militares que son respetuosas del orden constitucional, que creo que es un poco lo que estuvimos escuchando también en las primeras horas de los acontecimientos que ocurrieron. No solo eso, perdón que te interrumpa, Evo, a quien le dio el golpe lo ascendió primero y le dio bonificaciones al ejército, en una lógica muy parecida a la de Allende en 1931, desde 1933, que con esta caracterización que tú anotas, que eran respetuosos de la civilidad chilena, etcétera, etcétera, lo puso el ministro antes que le diera el golpe. O sea, es la idea como de conciliar con el ejército y no de tocar de alguna manera ese poder. Es que pone de presente lo que tú señalaste hace un rato, Clara, y es esa relación ser gobierno. No es poder. No es el poder. No es tener el Estado y mucho menos ejercer. Es que los factores reales de poder detrás de todos estos gobiernos son el capital y los ejércitos. Y los ejércitos muy a servicio del capital. Y Estados Unidos, que está alrededor de todo el proceso. Fíjense que en esta etapa hay como algunos cambios. Yo creo que lo de Bolivia, como ustedes dicen, hay que leerlo como con un poco más de perspectiva, no mirando las flaquezas de la dirigencia en el momento del golpe, sino qué va a venir después. Pero fíjense que allá lo que empezó como un golpe de Estado cruento, rápidamente lo sacaron, se reencauzó por una salida institucional que implicará nuevas elecciones. Pero fíjense lo que está pasando, por ejemplo, con el tratamiento de Venezuela y el mismo tratamiento que se le da a las conversaciones con el ELN. Los Estados Unidos hablaron. Aquí se reunió el TIAP, que es ese Tratado Internacional de Defensa Recíproca de la OEA, y yo miraba con una enorme preocupación que lo que estuvieran fraguando era algún tipo de salida militar al conflicto que hay en Venezuela, y el señor Pompeo 24 horas antes les cantó la tabla y dijo: no, es que intervenciones militares son muy riesgosas, nosotros no estamos pensando en eso, hay que madurar, hay que ver cómo se hacen cosas de manera distinta. Y entonces el TIAP salió con un chorro de babas y pusieron sanciones sobre las sanciones mucho más fuertes de las que había puesto los Estados Unidos. Entonces a mí sí me parece que nosotros estamos como entre la espada y la pared, porque está la pérdida de soberanía. Dice Daniel que estos países están como al vaivén
de lo que venga de afuera, y la sorpresa grande es que de pronto la gente está más avanzada que la dirigencia, y que de pronto los dirigentes están ahora obligados a seguir a las multitudes y no viceversa, porque el nuevo proceso, podríamos llamar progresismo 2.0 en América Latina, sí tiene que elaborarse. La recuerdo tributo. Tiene que elaborarse, ¿no? Porque si seguimos que nosotros lo que queremos es una reforma tributaria progresista, que esa no la pueden hacer por X y razón, y lo que queremos es universidad gratuita para los jóvenes. Creo que hay que pensar mucho más a fondo cuáles son los conectores reales de una integración latinoamericana con aristas culturales, con aristas políticas, que de verdad permitan un desarrollo social, ya no dependiendo solamente de los gobiernos, sino dependiendo y promoviendo la movilización social. Mira, es que habíamos tocado, digamos, como el tema estructural, o sea, los límites de llegar a un gobierno electoralmente, cuando hay una correlación de fuerzas a favor del capital a nivel internacional, es que actuar dentro de un Estado y dentro de un modelo económico que lo determina el capital. Pero otro plano es lo que estamos intentando desarrollar, o sea, el papel de esas direcciones ya en los gobiernos. Lo que tú anotabas es hasta dónde llega lo estructural o hasta dónde llega también la acción política de esos gobiernos. Porque si no, lo que tú estabas diciendo ahora, entonces como todo es estructural, entonces no podemos hacer nada, entonces ¿por qué nos tomamos esos gobiernos? Si no vamos a poder hacer reformación económica tal, porque el poder del capital, que de alguna manera uno lo oye en voces justificativas del asunto. Entonces creo que también hay que sacar experiencias del tipo de gobierno, ¿ya? Por ejemplo, lo de Lula haciendo reformas pensionales a favor del gran capital, ¿ya? No pagando deuda, Dilma entregando la Amazonía, Evo entregando la Amazonía. O sea, son temas donde efectivamente tú estás no solo en un gobierno que te marca tendencias, sino que de alguna manera te vuelves partícipe también de esa política extractivista, financiera y demás. Entonces tú tienes que decir, se podría efectivamente abrir una transición energética distinta al extractivismo en ese tipo de gobiernos. No te estoy pidiendo la destrucción del capitalismo, no te estoy pidiendo acabar de una vez ya con todo el formato establecido, pero por lo menos empezar a cambiar tendencias de la dependencia. Pero ahí vuelves de todas maneras a eso. Te digo, y eso está ligado a otro tema, y es el tipo de gobierno en la relación partido-masas, que de alguna manera tú lo estás planteando. O sea, hasta dónde el movimiento de masas tiene que ser acrítico al gobierno, porque el partido se vuelve el partido de gobierno y no permite de alguna manera democratizar la sociedad. Lo integra si le quita lo mejor de su potencia en el movimiento. En parte de eso hay en Bolivia, en Venezuela, en el PT mismo, y termina incluso su dirección integrada a la corrupción, que es un problema grandísimo lo que pasó con el PT, que termina en el escándalo de Odebrecht y demás, porque efectivamente no hay unos mecanismos de veeduría pública, unos mecanismos de verdad de cuestionar esos gobiernos más allá de lo convencional y de la forma como se relacionan con el Estado. Es decir, creo que el tema de partido único versus multipartidismo, o sea, democratización de esas sociedades, más allá del concepto tradicional de la izquierda de partido único y correa de transmisión, creo que el tema de la relación movimiento-masas con esos gobiernos es fundamental en el futuro. Es decir, en un tipo de análisis donde yo creo, lo vamos a ver más adelante creo, pero por ejemplo en Chile está surgiendo una izquierda a la izquierda de la izquierda parlamentaria, que le cuestiona su participación dentro de la Constitución del 89. No, pero entonces, es que precisamente... Es lo que de alguna manera creo que puede aparecer y puede emerger en América Latina. Como tú lo estás señalando, estas experiencias pues pueden ser abordadas desde muchos ángulos y desde muchos puntos de vista, y con temas problemáticos que incluso creo no son solo los temas problemáticos de estas experiencias, sino los temas problemáticos de todos nosotros. No solamente de nosotros, sino que de lo que fue la experiencia del propio socialismo, el llamado socialismo realmente existente. Correcto. Porque hay temas que no quedaron resueltos, de todas maneras, discusiones no resueltas, ¿no? Siempre que uno habla de la posibilidad de transitar una vía, digamos, alternativa al extractivismo,
Entonces a uno, por ejemplo, le queda la pregunta, la vieja pregunta, la posibilidad del socialismo en un solo país, digamos, en el contexto que se acaba de mencionar, para simplemente señalar eso. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Creo que dentro de las múltiples cosas que se están allí planteando, si hay algo que es que aparece, digamos, que reaparece, sobre todo en los debates del campo popular, en los debates de la izquierda, y es la relación que se plantea entre el movimiento, si consideramos que hay ciertos niveles de organización, si se quiere, las bases sociales de los gobiernos y los propios gobiernos. Porque evidentemente lo que están mostrando las experiencias es que, como tú lo señalas, pues se van produciendo unos distanciamientos, y esa dinámica constituyente de la que tú hablaste antes, de procesos constituyentes en curso, ¿no?, que terminan en asambleas, para los casos que mencionaste, Sergio, como que pareciera ser que se pierden, que uno tenía como la idea, y ahí pues aparece otra discusión también, creo yo, interesante para mirar, y es que el tema como que no se plantea hoy exclusivamente en términos de lo que llamábamos antes la toma del poder, sino también la producción de poder propio, ¿no es cierto? Que ese es un poco como la discusión allí, no sé cómo... Sí. Yo diría que sí hay como indicios de que la acción social y política está desbordando a la izquierda reformista, a la izquierda tradicional, digamos, la acción social reformista. A la izquierda parlamentaria sobre todo. Sí, también. Se limita a acceso al gobierno y extensión de una serie de derechos ya constitucionalizados. Pero en el movimiento social empiezan a aparecer otras concepciones de la acción social y política, que son las que hay que estar un poco muy atentos. Yo pienso que hay indicios importantísimos del papel de la territorialización, del papel de la autonomía, del papel de la búsqueda de construcción de poder popular, del papel de lo ecológico, del papel de la desmercantilización y el anticonsumismo. Problema de género. Quiere decir el problema de género, la lucha de las mujeres. Es decir, la acción social que hacen los movimientos reales, como tú lo llamas, el movimiento real, está mucho más adelante de lo que la izquierda reformista, tradicional y parlamentaria está concibiendo. Y creo que eso se está dando en Chile clarísimamente, se dio en Ecuador y se está dando en Colombia, se dio en Haití, y eso es un poco lo que hay que tener como un poco la sintonía, porque ahí sí pueden emerger rasgos anticapitalistas y no solamente antineoliberales. Sí, pero es que me llama la atención. Con un complemento, es que cada cual mirando su propio espacio, carril, se le olvida que hay que hacer integración. En una etapa en que los sectores de izquierda y alternativos no están en el poder, pues yo creo que se ha descuidado hermanarse estos movimientos sociales que están surgiendo para generar no solamente un poder popular nacional, sino un poder popular continental. Yo creo que no hay que descuidar esa faceta, porque un país solo no puede hacer nada.
Estás insistiendo, es la segunda vez que lo dices. Está muy internacionalista. No, y me parece muy bien, además porque estás haciendo un llamado de atención importante, y es que esas lecturas no pueden ser solamente en lógicas nacionales estatales. Pero no solo en lo que está notando ella, diplomacia de los pueblos, sino en los efectos contagio. Por ejemplo, lo del 21 de noviembre en Colombia hubiera sido imposible, sino que pasó en Ecuador, cuando tumbaron el paquetazo de Lenín Moreno, y sin lo que pasó en Chile. O sea, eso fue un aire que refrescó todo el movimiento social colombiano. Los aires refrescan, aunque uno no puede establecer correlaciones así. Pero sí impacta. Porque aquí también habría que responder como en Chile, ¿no? No son 3 pesos o 3 centavos, son 30 años. No son 30 centavos. Aquí, eso, no son pero 30 centavos, sino son 30 es otra discusión que tiene que ver con lo que está planteando Sergio, y es ¿qué sintetiza esa consigna? No 30 pesos, no 30 centavos. El cuestionamiento a una izquierda parlamentaria que aceptó la transición del pinochetismo a la democracia liberal, respetando los soportes y los pivotes del pinochetismo anterior. Pero además es una transición que ni siquiera está consolidada. Claro, pero todavía además está con la constitución. Correcto, pero además, ¿qué es lo que está marcando? Que hay una crisis del neoliberalismo, no solo desde el punto de vista económico, porque eso está claro de los 90, sino desde el punto de vista de su representatividad política, que eso es muy importante. Es decir, las formas parlamentarias que creó el neoliberalismo, recortadas, del clientelismo político, del lobby empresarial, del control de las campañas por vía capital y dinero, todo esto está en una crisis profunda. Creo que el modelo chileno la movilización chilena lo está graficando mucho más, porque ellos tuvieron ese tipo de transición, que plantea un dilema que también está planteando Sergio, que es muy interesante, que lo podemos tocar, no sé, creo que dijiste después, pero que es ese movimientos sociales emergentes, ese es el asunto de fondo. Pero hay un problema bien de fondo, que es que también hay una crisis de representación, claro. No solamente del gobierno, del Congreso, de las instituciones, sino el movimiento sindical, los partidos de izquierda, etc. Todo ese proceso que hay en la calle no se siente representado en ninguna de las cúpulas. Eso es un buen comienzo. Eso me lleva a hacer una pregunta para el cierre, y es ¿qué es lo que está pendiente entonces? Digamos, ¿qué está pendiente? ¿No? Porque estamos viendo movilización, que no hay que confundir con movimiento, claro, ¿cierto? Claro. Hay movilización, hay gérmenes de movimiento, hay tendencias de movimiento, pero ¿qué está pendiente yo ahí? creo que eso no puede ser solamente una consigna leve. Otras formas de hacer política. Yo creo que hay indicios, señales, y lo ve uno mucho en los jóvenes realmente. Digamos, ese 80% que hablaba Lisandro Duque, que es lo que representa un poco nuestras marchas, es como una petición, un grito, un susurro de que es posible inventar otras gramáticas de la política. Es que lo que se está viendo es una crisis de la representación. Ya esta gente que está marchando no cree ni en el Congreso, ni en el gobierno, ni en las cúpulas sindicales, ni siquiera en las cúpulas de estos partidos de izquierda. Y lo que uno ve que está surgiendo, que sí es nuevo, es que después del paro que persiste, hay asamblea de ciudadanos en Teusaquillo, hay asamblea de ciudadanos en Bosa, hay una cantidad de actividad y ebullición autogestionaria que es el embrión de un poder popular de verdad. Eso quiero ligarlo muy corto a un tema, y es que la resistencia toma formas de asamblea porque el tipo de modelo capitalista es más espacial que de producción de plusvalía sectorial. O sea, para volver pues a Harvey de alguna manera, sí, para no tomarme teorías que no son. O sea, aquí la financiarización terminó produciendo una ciudad neoliberal de un urbanismo que hemos llamado extractivismo urbano, donde las lonjas, las necesidades de reordenar el espacio en función de negocios desplazan la población. Entonces no es casual que tome la forma territorial, toma la forma territorial porque de alguna manera es una respuesta al despojo. Y eso me lleva a lo último que quería decir, Jairo, que creo que es muy importante. Hay que cambiar todos los códigos en los que fuimos formados y en todos los códigos de interpretación, lo que tú llamas la gramática de interpretación de la anterior izquierda. Entonces, por ejemplo, el tema de la clase obrera en un país absolutamente desindustrializado no puede convertirse o no puede seguir siendo el eslogan de alguna manera de actuación política, porque aquí está más planteado es un bloque social y político de masas. Hay que reformar. Lo que quiero llegar es a una cosa, pues por tiempo,
es que hay que, digamos, reconstruir de alguna manera, dado las nuevas situaciones que están emergiendo y sobre todo las nuevas subjetividades políticas, hay que reconstruir totalmente no solo las formas de intervención y de tratar de, digamos, de intervenir en el movimiento social, sino también nuestra propia interpretación del mundo y nuestros códigos anteriores. Era lo que quería notar, que creo que es muy importante. Eso evidentemente es muy importante, pero siempre recordando que lo que ocurre hoy, en todo caso, tiene una matriz teórica. No, una matriz teórica, pero también está montado sobre trayectorias históricas de lucha. Ah, claro. Es decir, sí, no estamos en el pecado original. Exactamente, no es que... No, esto no hubiera salido no sin Chile, sino con todos los primeros de mayo, hay de que los adecuar. últimos 50 No, y te digo, incluso desde el punto de símbolos que le gusta tanto a Sergio, si Allende no hubiera hecho el gesto que hizo de quedarse en el palacio hasta el final, los jóvenes hoy no estarían gritando y cantando la canción esta que la volvieron himno de la unidad popular chilena. O sea, son tradiciones que están ahí, así cambien las formas de acción y demás, pero esas tradiciones son importantísimas. O sea, negar esa tradición o negar lo que ha hecho, digamos, la clase obrera en Europa a nivel internacional sería un absurdo total. No, y sé que eso no era... No, por eso, pero lo pongo en lo simbólico porque creo que se refresca mucho más. Por ejemplo, el gesto de Allende es fundamental hoy para los jóvenes chilenos, fundamental. Lo que se llama la atención es precisamente sobre la necesidad, y esto lo digo también ya para concluir el programa, ¿no es cierto?, sobre la necesidad que tenemos, creo yo, reelaborar ese planteamiento, no vamos a hacer ninguna síntesis, reelaborar en función de las condiciones nuevas, de las nuevas condiciones tanto de la organización social capitalista, del orden social vigente, como de la forma como se están expresando y manifestando hoy las luchas. Tú has introducido algo interesante, creo yo, y es que no estamos hablando de mera reivindicación, o mejor, la reivindicación hoy tiene signos claramente antisistémicos. No es la reivindicación como de pronto se planteaba en el pasado, ¿no es cierto? Sino hoy lo que hay en cada reivindicación, por aislada que parezca, ¿no?, o por particular que parezca, ahí es un cuestionamiento de fondo al sistema. Pero hay dos, sobre todo, hay dos que cuestionan ideológicamente la crisis civilizatoria que nos condenó al capital. Uno, la igualdad de género contra la familia patriarcal y demás, eso es claro, y lo estamos viendo en toda la radicalidad del feminismo latinoamericano. Y dos, el tema de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza. Todos los jóvenes, tú los ves en todos los países levantando banderas contra la destrucción de la naturaleza y entendiendo que efectivamente hay un riesgo de crisis de la subsistencia misma de la humanidad si sigue aplicándose este tipo de políticas neoliberales. Creo que esos dos temas son clave. Bueno, como se puede apreciar, aquí podríamos continuar, avanzar, profundizar en los temas que se han planteado, pues esperamos haber contribuido a generar algunas inquietudes, sobre todo a problematizar acerca de lo que es la izquierda hoy, de lo que son las condiciones de izquierda hoy y de algunos de los aspectos que se encuentran en la discusión.